Bueno, buenos días a todos. Vamos a seguir con las clases de insuficiencia cardíaca. ¿Listo? Esto es continuación de la clase anterior del día sábado. Bueno, vamos a comenzar dando un pequeño ejemplo aquí. Vamos a hablar de un paciente, 50 años de edad, con antecedentes de hipertensión arterial y enfermedad de Chagas. Es un paciente que trabaja en una empresa y va a realizar una consulta de rutina. ¿Ya? Durante la consulta, durante la historia clínica, donde la anamnesis, el paciente niega cualquier síntoma de origen cardiovascular, o sea, no presenta disnea y tampoco presenta edema de miembros inferiores, dolor en el pecho, totalmente se encuentra asintomático. Y dentro de los exámenes de rutina se le solicitó una radiografía de tórax, la cual estamos viendo aquí, ¿ya? La cual claramente se ve que tiene un área cardíaca aumentada, ¿ya? Entonces, esa área cardíaca aumentada en la cabeza de todo mundo sería una señal de que el corazón creció y es una insuficiencia cardíaca. Y todos los pacientes con insuficiencia cardíaca tendrían que estar presentando algún tipo de síntoma, ¿no? Disnea, tos, ortopnea, congestión hepática, urgencia yugular o edema en miembros inferiores. Entonces, ¿por qué este paciente que tiene antecedentes de hipertensión y enfermedad de Chagas y ya tiene un área cardíaca aumentada se encuentra totalmente asintomático? ¿Ya? Esa es la gran pregunta. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? El organismo siempre intenta proteger a todo nuestro cuerpo, ¿no? El corazón. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se activa un montón de sistemas, los cuales van a trabajar como mecanismos compensadores. O sea, el corazón ya va a estar sufriendo daño estructural, daño anatómico, pero al mismo tiempo se van activando estos sistemas, los cuales van a intentar compensar y evitar que el paciente presente dichos síntomas, ¿ya? Estos son los sistemas que ya conocemos, ya lo han visto ustedes en fisiología: el sistema renina-angiotensina-aldosterona, el sistema neurohumoral, precarga, poscarga, eh, la ley de Frank-Starling y la generación de hipertrofia ventricular izquierda, ¿ya? Todos estos van a comenzar a activarse para mejorar lo que es el débito cardíaco y que el paciente no presente síntomas a pesar de ya tener un daño. ¿Qué ocurre? Cuando nosotros tenemos... No, comencemos así. Aurícula, ventrículo y aorta, ¿no? Vamos a colocar aquí un volumen de 60 ml, que eso es lo normal que ese paciente tiene en reposo. Por cualquier motivo, ¿qué es lo que va a ocurrir? Va a agarrar y, ya sea por una arritmia o ya sea por alguna infección, por cualquier cosa, ese corazón no va a estar funcionando o va a estar funcionando de forma deficiente, ¿ya? Si comienza a funcionar de forma deficiente, significa que ese volumen sistólico va a caer. Irá a caer a unos 50 o unos 40 latidos por minuto. Y si cae a unos 40, perdón, ml, ¿qué es lo que va a ocurrir? El volumen sistólico cae y por consecuencia el débito cardíaco también va a caer. O sea, la presión arterial también va a disminuir.
Si la presión arterial disminuye a nivel renal, va a haber una disminución de la filtración. O sea, el riñón necesita de presión arterial para poder filtrar. Entonces, pongamos que los riñones son autónomos, ellos no se preocupan con el resto del organismo. La función de ellos es filtrar. Eso es de lo único que se tienen que ocupar. Y para filtrar ellos necesitan de presión. Pero si el volumen sistólico está decreciendo porque el ventrículo no está funcionando de forma adecuada, los riñones van a comenzar a gritar. ¿Qué es lo que va a hacer? El riñón, lo que él necesita es presión, es aumentar la presión, porque en la cabeza de él las presiones bajaron. ¿Ya? La renina es una sustancia que va a transformar lo que es la angiotensina en angiotensina 1. La angiotensina es un vasoconstrictor, pero no es un vasoconstrictor potente. Y lo que tiene el riñón, lo que quiere el riñón es más potencia. Entonces, ¿qué es lo que hace? A nivel pulmonar se libera una sustancia que es la enzima convertidora de angiotensina 1 en angiotensina 2, el cual es un potente vasoconstrictor, ¿ya? Y nosotros nos acordamos que presión arterial era débito cardíaco veces resistencia vascular periférica. Cuando hacemos vasoconstricción estamos aumentando la resistencia vascular periférica. Por consecuencia, la presión arterial se va a elevar. Y esa presión arterial, al elevarse, va a mejorar lo que es la filtración glomerular. Entonces, el riñón va a poder filtrar. Al mismo tiempo que se activa la angiotensina, a nivel de la suprarrenal se activa lo que es la aldosterona. Y la aldosterona, ¿qué es lo que hace? Retiene sodio y retiene agua. ¿Para qué? Para aumentar lo que sería la volemia. Porque como les dije, presión arterial es débito cardíaco veces resistencia vascular periférica. El débito cardíaco está dado por la volemia. Entonces el riñón no quiere saber, no entiende. Él dice, hay vasodilatación y hay poco volumen. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Vasoconstricción y tengo que retener líquido para aumentar ese volumen para que las presiones se eleven y yo pueda llegar a filtrar. Entonces, la aldosterona activa eso, la retención de sodio y la retención de agua. Mientras más sodio se quede en el riñón, en el organismo, mayor retención de líquido se encontrará y habrá un aumento de la volemia y eso aumentará lo que es nuestro retorno venoso. Por consecuencia, aumentará el volumen de llenado del ventrículo y eso va a elevar el débito. El volumen sistólico va a elevarse a 60 o a 70. ¿Ya? También se va a activar lo que es la hormona antidiurética, lo que significa que ese paciente va a parar de orinar por un tiempo simplemente para retener mayores cantidades de líquido. ¿Ya? ¿Qué es lo que va a ocurrir también? ¿Cómo voy a aumentar mi débito cardíaco? ¿Cómo voy a aumentar mi volumen sistólico? Activando lo que son las catecolaminas, o sea, el sistema adrenérgico. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Estas sustancias, más específicamente la adrenalina o noradrenalina, van a generar vasoconstricción, lo que va a aumentar la presión arterial y va a generar taquicardia, aumento de la frecuencia cardíaca. Al aumentar la frecuencia cardíaca y al aumentar la vasoconstricción, estamos elevando el volumen sistólico, ¿ya? Cuando nosotros agarramos y estamos elevando el retorno venoso, porque se activó la hormona antidiurética, porque se activó la aldosterona que retiene sodio y agua, significa que la volemia va a aumentar.
Al aumentar la volemia, está aumentando el retorno venoso. Entonces nosotros entendimos que los ventrículos se adaptan al volumen de llenado, se adaptan a la precarga. Si la precarga disminuye, se adaptan. Si la precarga aumenta, se adapta. Entonces, ¿qué decía la ley de Franz-Starling? La ley de Franz-Starling decía que el ventrículo se adaptaba para recibir las cantidades de volúmenes de sangre que le llegaba. Y mientras mayor sea la cantidad de sangre que le llegue, mayor va a ser la distensión de estas células, de estas fibras, y mayor será la fuerza de contracción generada. Por eso que cuando recibimos mayor volumen se genera mayor presión, mayor fuerza de contracción y nuestro débito cardíaco se va a elevar. Ahí entra conjuntamente lo que es la retención de líquido con la ley de Franz-Starling. Entonces aumenta y eleva su volumen sistólico. Por consecuencia, aumenta el débito cardíaco y posteriormente la presión arterial. Cuando las presiones se elevan, o sea, la poscarga, eso también va a disminuir lo que sería el volumen sistólico, porque tendríamos una fuerza mayor en la aorta, lo cual disminuiría la salida de sangre del ventrículo. Entonces, ¿qué es lo que realiza el ventrículo? Agarra y se hace hipertrófico. Esa hipertrofía va a aumentar la fuerza de contracción y poder vencer esa poscarga. ¿Cuál sería la poscarga? Que un paciente mantenga presiones de 120-80 y más adelante desencadena hipertensión y esas presiones se suban a 140, 150. Entonces tengo una poscarga elevada. ¿Qué es lo que tiene que hacer el ventrículo? Hipertrofiarse. Y al hipertrofiarse genera presiones por arriba de 140, arriba de 150 y tenemos lo que es un volumen sistólico adecuado. ¿Listo? Esto es lo que nosotros hablamos. La poscarga sería la fuerza contraria a la salida de sangre del ventrículo. ¿Y qué ocurriría con el ventrículo? Generaría hipertrofia ventricular. Si nosotros tenemos una precarga aumentada, ¿qué es lo que va a ocurrir? El ventrículo se va a distender para recibir toda esa cantidad de sangre y al distenderse, la ley de Franz-Starling se activaría y generaría mayor fuerza de contracción y conjunto con la hipertrofia ventricular que se está generando, el débito cardíaco se va a elevar. Y por eso que esos corazones que están sufriendo daño mantienen un débito cardíaco y esos pacientes no tienen lo que sería disnea o cualquier otro señal o síntoma de insuficiencia cardíaca. Pero ¿qué es lo que pasa? Todo lo que te agrada en algún momento va a llegar a su fin, ¿ya? Imagínense a un garzón cuando ustedes están en un restaurante. Piden comida, piden vino, piden cerveza, piden agua, piden postre, piden lo que sea. Los está agradando, los está dejando contentos, pero al final viene y te llega con la cuenta, ¿no? Y tenemos que pagar la cuenta. Quien paga la cuenta es el corazón, por la activación de todos sus mecanismos compensadores. ¿Por qué? Porque ellos van a ser nocivos, van a ser tóxicos contra el músculo cardíaco. Van a generar lo que se llama remodelamiento cardíaco. De tener un corazón con una función ventricular normal, al activarse de forma crónica todos esos sistemas de compensación, ese ventrículo va a ir saltando hasta obtener una desorganización completa de todas las células miocárdicas. ¿Correcto? Ya va a agarrar y va a tener una miocardiopatía dilatada, la cual no será capaz de realizar las funciones del respectivo ventrículo. ¿Ya? Hay lesiones de todas las partes. ¿Qué es lo que ocurre? Tanto la angiotensina, la aldosterona, la noradrenalina van a ser de forma crónica nocivos para la célula miocárdica. Van a generar proliferación de fibroblastos, lo cual va a generar fibrosis. Van a generar muerte de la célula miocárdica, o sea, apoptosis de los miocitos, y vamos a tener liberación local de adrenalina y noradrenalina. ¿Qué hace la adrenalina, la noradrenalina y la aldosterona?
También aumenta la generación de fibrosis, tanto miocárdica como vascular. Aumenta la toxicidad a la célula miocárdica, generando muerte celular. Y esa fibrosis que se genera son focos de arritmia, ¿ya? Entonces, a futuro, el paciente va a tener mayores focos de fibrosis y la fibrosis no se contrae, más bien la fibrosis se distiende, lo que va generando una desorganización de la anatomía ventricular que hace que el corazón comience a crecer. Y al mismo tiempo, esa fibrosis puede ser el gatillo para una extrasístole que posteriormente puede desenvolver una taquicardia maligna, ¿correcto? Aparte que la taquicardia demanda un mayor consumo de oxígeno. Entonces, eso es lo que ocurriría. Todo esto va a generar problemas. La hipertrofia ventricular y la ley de Frank-Starling, cuando se utiliza demasiado, va a generar, la propia hipertrofia va a generar procesos de fibrosis y posteriormente de tener una hipertrofia concéntrica, se va a avanzar a una hipertrofia excéntrica y después lo que sería una miocardiopatía dilatada, ¿ya? La ley de Frank-Starling, mientras más se vaya distendiendo el ventrículo, va a llegar un momento que la distensión va a ser tan grande que ya el ventrículo va a perder fuerza de contracción y no vamos a poder tener una buena y adecuado débito cardíaco. Entonces, pasamos de esto a esto, un total remodelamiento sin poder realizar las funciones de vida. Entonces, un gráfico. Cuando el ventrículo no puede trabajar, disminuye lo que es la presión arterial. Si la presión arterial disminuye, quien grita es el riñón, porque no tiene presión para poder filtrar. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Va a activar al sistema renina-angiotensina-aldosterona, el cual nosotros ya entendimos que genera vasoconstricción. Al generar vasoconstricción, vamos a elevar lo que es la presión arterial. En ese momento que elevamos la presión arterial, él ya comienza a filtrar. Pero ¿qué ocurre cuando elevamos la presión arterial? También estamos elevando la postcarga, lo cual está haciendo un estímulo contrario al corazón. ¿Qué es lo que ocurre también? Hay retención de sodio y agua para elevar lo que es la volemia. En ese momento que se eleva las cantidades de sodio y agua, el retorno venoso va a aumentar. Al aumentar, va a comenzar a distender cada vez más los ventrículos, porque la ley de Frank-Starling ya está agotada, entonces ese ventrículo ya no va a poder trabajar de forma normal. Y al no trabajar de forma normal, toda esa sangre que tenía que salir del ventrículo izquierdo hacia el sistema, retorna nuevamente hacia atrás, hacia los pulmones, y esos pulmones se van a llenar de líquido, lo cual va a generar congestión pulmonar. El corazón va a ser, el cerebro, el sistema nervioso va a ser activado y se van a liberar lo que es el sistema simpático, liberando lo que es adrenalina y noradrenalina, y eso va a generar mayor taquicardia, elevación de la presión arterial por vasoconstricción. Y ese círculo vicioso a futuro, como lo estamos viendo aquí, va a deteriorar la función ventricular, generando fibrosis miocárdica, generando muerte de células miocárdicas, liberando más adrenalina y noradrenalina dentro del ventrículo. La ley de Frank-Starling, utilizada por mucho tiempo, va a remodelar también el ventrículo, se va a distender. La hipertrofia ventricular va a generar más focos de fibrosis y van a comenzar a distenderse, pasar de una hipertrofia concéntrica a una hipertrofia excéntrica y a futuro remodelamiento cardíaco. ¿Listo?
En el examen físico nosotros vamos a ver todo lo que ya aprendimos en la anterior clase. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Siempre, lo primero es una historia clínica, conversar con el paciente, buscar todo lo que es factor de riesgo cardiovascular, hipertensión, diabetes, hipertiroidismo, si tiene o no tiene angina, si ya infartó, enfermedad de Chagas, miocardiopatía alcohólica, una valvulopatía, todo. Investigar signos y síntomas, desde cuándo se están presentando, una semana, un mes, 2 meses, 2 años, de cuándo se exacerbó, de cuándo aumentó. Lo tengo hace un año, pero hace un mes que está peor. Antes me cansaba al correr y ahora me canso simplemente al caminar. ¿Ya? Entonces todo eso tenemos que agrupar. Medicamentos, si él ya hace uso de algún medicamento, si lleva o no lleva un buen control de cualquiera de las enfermedades que hemos hablado anteriormente, entonces eso nos sirve demasiado para el diagnóstico y para buscar cualquier alteración. ¿Qué sería eso? Lo que ya hablamos. Sensación de falta de aire, disnea, tos, sibilancia, edema en miembros inferiores, hepatomegalia, todo lo que sería congestión sistémica, ¿no? Cansancio extremo, o sea, caquexia, sin energía, presencia de ortopnea o disnea paroxística nocturna, pérdida del apetito. ¿Correcto? Tenemos que ocultar lo que son todos los focos aórticos. Sabemos que tenemos aórticos de todos los focos cardíacos. Sabemos que tenemos 4, el foco aórtico, el pulmonar, el tricúspide y el mitral. ¿Ya? También tenemos que realizar una inspección de todo lo que son los campos pulmonares, buscando estertores crepitantes o abolición de lo que es el murmullo vesicular. ¿Ya? Si nosotros tenemos abolición de murmullo vesicular, significa que estamos con un derrame pleural bastante complejo. O sea, no puede ya ni pasar el aire por esas regiones. La palpación fue lo que ya hablamos, ¿no? Se va y se palpa por abajo el reborde. Vamos a observar presencia de turgencia yugular, edema en miembros inferiores, fobia, ¿no? Presencia de ascitis. En sí, todos los signos y síntomas típicos. Vamos a tener disnea, que sería falta de aire, ortopnea, disnea paroxística nocturna, cansancio, fatiga, intolerancia al ejercicio. Podemos tener tos nocturna, ganancia de peso. ¿Por qué sería la ganancia de peso si el paciente no está alimentándose bien? Simplemente es el acúmulo de líquido. El acúmulo de líquido va a generar aumento del peso de nuestro paciente. Dolor abdominal por distensión, pérdida del apetito, nocturnia. Vamos a tener crepitaciones, taquicardia, hepatomegalia, edema periférico, todo eso. Presencia de tercer ruido. Entonces, todo eso nosotros tenemos que agruparlo y tenemos una clasificación o los denominados criterios de Framingham. Esto es muy antiguo y se sigue llevando hasta hoy día. ¿Correcto? Se clasifican en 2 partes, criterios mayores y criterios menores de Framingham. Para que esto nos dé el diagnóstico, tenemos que tener por lo menos la presencia de 2 criterios mayores. Si tenemos 2 criterios mayores, podemos dar el diagnóstico de insuficiencia cardíaca o tener un criterio mayor sumado a 2 criterios menores. ¿Listo? ¿Y cómo lo hacemos eso? Con el examen físico, con la anamnesis, con la historia clínica. Nosotros vamos a conversar con nuestro paciente y vamos a sacar los datos importantes y vamos a saber si él tiene o no tiene criterios mayores, si tiene o no tiene criterios menores. No es muy complicado entender esto, no hay que memorizarse nada, simplemente tenemos que entender
que los criterios mayores es todo aquello que nos va a hacer recordar de cualquier enfermedad cardíaca. Y criterios menores es algo que puede ser cualquier cosa, cualquier otro tipo de enfermedad. Por ejemplo, si nosotros vemos a un paciente que tiene ingurgitación yugular, al momento nos va a hacer acuerdo del corazón. Si nosotros realizamos una compresión a nivel hepática y el paciente refleja, presenta el reflujo hepatoyugular, también nos hace acuerdo del corazón. ¿Ya? Problema cardíaco, problema cardíaco. Si el paciente nos dice que se levanta en las noches con falta de aire, piensa que se está ahogando, que se está muriendo, y esa falta de aire no mejora de forma inmediata, se queda unos 30 minutos, 20 minutos, 40 minutos esperando para mejorar, también es un problema cardíaco. Si el paciente está congesto, presenta estertores crepitantes, también nos va a hacer acuerdo de lo que es el corazón. Edema agudo de pulmón significa que el pulmón está lleningo de agua, nos va a hacer acuerdo de un problema cardíaco. Cardiomegalia, un corazón grande. Ustedes abren la historia, sacan la radiografía y ven un corazón bastante dilatado, lógico, pero el problema es cardíaco. Tercer ruido, esto es algo muy importante. El tercer ruido siempre, la mayoría de las veces, es igual a un corazón grande, a una cardiomegalia. ¿Ya? Si en cualquier historia clínica o en un examen aparece que el paciente tiene tercer ruido, el paciente posiblemente está con insuficiencia cardíaca y esa insuficiencia cardíaca es por una cardiomegalia, que el corazón sea grande. ¿Listo? Y que ese paciente tenga un peso mayor a 4.5 litros. ¿Qué significa? Ustedes van a hablar con el paciente y él les va a decir: no, yo, doctor, pesaba 75 kilos, ahora estoy pesando 80. Aumenté de una semana, 2 semanas, un mes para acá. ¿Ya? Significa que ese paciente está hipervolémico, hubo una mayor retención de líquido. ¿Listo? Entonces, todo lo que nos haga acuerdo de lo que es el corazón va a ser un criterio mayor. En cambio, los criterios menores son todo lo que puede ser cualquier cosa. Disnea puede ser mal preparo físico, puede ser problema pulmonar, derrame pleural puede ser hipoproteinemia, puede ser tuberculosis, puede ser cualquier cosa. Tos nocturna, puede ser alérgico, taquicárdico, paciente puede estar con fiebre, paciente se asustó, hepatomegalia, el paciente puede estar con una enfermedad hepática, edema en miembros inferiores, puede ser retención de líquido por insuficiencia venosa, puede ser un problema linfático, una trombosis venosa. Entonces, simplemente posicional. Todo lo que no nos haga acuerdo del corazón es un criterio menor. Vamos a ver unos ejemplos aquí. Entonces, vamos a ver. Paciente de 65 años que consulta por disnea. Entonces, el paciente tiene disnea. En el último año ha sufrido varios episodios, siendo este último la razón de la consulta. En el momento de la exploración, el paciente no tiene disnea, está en ritmo sinusal, con una frecuencia cardíaca normal, tiene crépitos en ambas bases y su presión arterial 145/75. Al examen físico presenta edema en miembros inferiores. Se tiene edema en miembros inferiores. En la radiografía de tórax muestra cardiomegalia grado 2, sin imágenes de condensación ni derrame pleural. Entonces, aquí, este paciente tiene cuántos criterios mayores y tiene cuántos criterios menores. Cardiomegalia, corazón grande, igual a corazón. Entonces, un criterio mayor.
El paciente consulta por disnea, significa que él estaba con disnea. Disnea, un criterio menor, pero en el momento de la consulta el paciente no se encuentra con disnea. ¿Ya? Puede ser porque ya estaba medicado o puede ser porque se encuentra en reposo. Pero disnea lo vamos a colocar como un criterio menor. Y tenemos lo que serían estertores crepitantes. Si nosotros nos encontramos aquí, estertores crepitantes, es por congestión pulmonar. Entonces, aquí sería un criterio mayor. Entonces tengo dos criterios mayores y un criterio menor. Pero Iván, el paciente no tiene disnea, entonces no tiene un criterio menor. Ok, no tiene un criterio menor. Pero él tiene dos criterios mayores. Entonces, estamos delante de un cuadro de insuficiencia cardíaca de acuerdo a los criterios de Framingham. Nosotros vamos a tener lo que es clasificaciones de la insuficiencia cardíaca. Se van a clasificar por evolución de enfermedad y por presencia de síntomas de enfermedad. ¿Qué significa eso? La clasificación según evolución, ¿ya? Clasificación evolutiva, se clasifica en estadio A, B, C y D. 4. Yo sé que a nadie le gusta esto de clasificaciones, pero van a entender y van a ver que es muy fácil de entender. Ya esto sea A, o sea 1, sea 2, 3, 4, no interesa. Siempre el primer estadio es prácticamente normal. Y el último siempre es lo peor que existe. ¿Listo? Y aquí nosotros tenemos 4. Significa que el A está normal, el B está más cerca de lo peor o está más cerca de lo que está normal. Está más cerca de lo que está normal, entonces es menos peor. Es algo leve. El estadio C está más próximo de D o está más próximo de A. Está más próximo de D, que es lo peor. Entonces, este paciente está mucho peor que el estadio B. ¿Correcto? ¿Qué significa eso? Que el paciente con estadio A es un paciente que tiene alto riesgo para desenvolver insuficiencia cardíaca. ¿Qué significa que tiene alto riesgo para tener insuficiencia cardíaca? Que tiene factores de riesgo. Que ese paciente tiene hipertensión arterial, que ese paciente tiene una valvulopatía, que ese paciente está con angina, que ese paciente puede infartar y dañar al corazón, que ese paciente tiene un consumo de alcohol exagerado, que ese paciente tiene una miocarditis, cualquier enfermedad que pueda llevar a desenvolver insuficiencia cardíaca, ¿ya? Pero no hay daño estructural, o sea, ¿qué significa? La anatomía del corazón todavía no fue afectada. En este momento es lo mejor. Yo tengo un montón de factores de riesgo para desenvolver insuficiencia cardíaca, pero no daño al corazón. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer en este punto? Tratar hipertensión, tratar una valvulopatía, si el paciente tiene angina, resolver el problema de la angina para que no llegue a infartarse. ¿Listo? Nos vamos al estadio B. El estadio B es un poquito más mal, comienza ya a presentar algunas alteraciones fuera de lo normal. ¿Qué significa? No trataron nada de esto de aquí y el paciente ya presentó un daño estructural. Ese paciente ya está con hipertrofia ventricular o ya está con el ventrículo dilatado. Significa que ya hubo daño de la anatomía del corazón. Pero el paciente no tiene ni señales ni síntomas de insuficiencia cardíaca. Ustedes le hacen
una radiografía, un ecocardiograma, cualquier examen que muestra que ya hay daño cardíaco, pero el paciente no presenta síntomas, como el ejemplo de nuestro paciente, que fue a hacerse una evaluación con el médico laboral, le dijo que no sentía ni falta ni aire, no tenía edema, no tenía dolor en el pecho, no tenía nada, pero en la radiografía de tórax ya tenía un área cardíaca grande. Significa que ese paciente que nosotros vimos está en estadio B, que ya tiene daño de su anatomía, el corazón ya está grande. Pero la gran ventaja que todavía no tiene síntomas. O sea, tenemos que comenzar a ayudar a ese paciente para que no presente ningún síntoma. Si nosotros no lo ayudamos, el paciente va a saltar al estadio C, que es más peor. Ese paciente mantiene su daño estructural y va a estar sintomático, ¿ya? Ese paciente va a presentar disnea a los grandes, a los medios o a los pequeños, no sé. Él va a presentar síntomas. Él va a presentar edema, o él va a presentar turgencia yugular, o él va a presentar hepatomegalia. Aquí ya el paciente está sintomático. ¿Listo? Entonces, ustedes no hicieron nada aquí, no hicieron nada aquí. Entonces el paciente ya comienza a tener síntomas. Y si tampoco están haciendo nada aquí, o el paciente no va a visitarlos, el paciente va a entrar a un estadio D, ya va a tener un daño cardíaco avanzado, sí o sí va a llegar por emergencia, se le van a dar todas las drogas posibles y el paciente no va a mejorar, ¿ya? Va a llegar a mantener síntomas o cualquier alteraciones, inclusive hasta en reposo. ¿Ok? Y la clasificación evolutiva está dada por la Asociación Neoyorquina del Corazón, NIHA, y también se clasifica en 1, 2, 3 y 4. La misma cosa que la anterior. 1 normal, 2 más próximo de lo normal, 3 más próximo de lo que es fatal y 4 lo que es fatal, ¿no? Entonces, fácil de entender. ¿Qué es lo que ve? Función significa síntoma. Paciente está en clase funcional 1, no hay limitación de actividad física. El paciente está estable, puede correr, puede bailar, puede hacer lo que él quiera y no tiene limitación. Si nosotros nos acordamos de nuestro ejemplo, el paciente estaría en estadio B, clase funcional, pero hombre, clase funcional 1. ¿Listo? Esa sería nuestra clasificación de nuestro ejemplo, ¿ya? ¿Qué sería clase funcional 2? El paciente ya tiene ligera limitación de actividad física, disnea con esfuerzo intenso. O sea, el paciente ya comienza a correr, comienza a hacer alguna cosa y ya comienza a presentar cansancio. Estadio 3. Presenta síntomas a los esfuerzos habituales. O sea, el quehacer de la casa, su día a día, de ir al trabajo, hacer sus actividades cotidianas, ya le causa cansancio, ya le causa disnea. Ya estamos un grado más arriba de lo que sería a los grandes esfuerzos. ¿Ya? Entonces, ese paciente agarraba y salía y caminaba todita la mañana 15 minutos, ahora ya se cansa. Ese paciente agarraba, realizaba cualquier actividad física o cotidiana en su hogar y ya presenta disnea. Y el último, el paciente ya presenta disnea a los mínimos esfuerzos o a veces hasta en reposo. Él va, se quiere bañar, en el acto de bañarse se está cansando. El acto de cambiarse de ropa ya se está cansando. ¿Listo? Entonces estaría en clase funcional 4. Exámenes complementares. ¿Qué es lo que nosotros vamos a hacer? Nosotros vamos a realizar un montón de exámenes que son primeramente de rutina, nada de examen complejo. Siempre tenemos que comenzar por lo básico, ¿ya? Tenemos que ver si ese paciente no está anémico, un hemograma,
o no está con infección. Tenemos que ver el perfil tiroideo porque tanto hiper o hipotiroidismo puede causar insuficiencia cardíaca. Ver un ionograma, sodio, potasio, función renal para ver si no hay daño renal. Hay que pedirle un perfil hepático, un perfil lipídico, glicemia y un rayos X de tórax. Lógico, también se le solicita un electrocardiograma, el cual nos va a ayudar a ver presencia de arritmias, posible sobrecarga, o sea, aumento del tamaño de los ventrículos, ya sea derecho o izquierdo, si tiene alguna alteración de conducción, tipo bloqueos de rama o bloqueos auriculoventriculares, si ese paciente tiene alguna señal de isquemia miocárdica, inversión de onda T o infra-ST, y vamos a seguir buscando lo que serían extrasístoles, taquicardia, cualquier alteración eléctrica, ¿ya? Entonces, esos serían los exámenes básicos que nosotros tenemos que pedirle a nuestro paciente. ¿Listo? Cardiomegalia. Ya yo les dije que el corazón tiene que medir la mitad de lo que mide toda la caja torácica. Menos de la mitad. ¿Listo? La forma correcta de medir es sacar lo que es el índice cardiotorácico. A ver. Se traza una línea y se traza otra línea aquí. Esto ya lo hemos pasado en la clase de semiología. Y se traza otra línea de aquí a aquí. Entonces se suma A más B y se divide por 6. Tiene que ser inferior a 50. Y de acuerdo con el aumento, se va a clasificar en cardiomegalia, grado 1, 2, 3 o 4. ¿Ya? Esto ya vamos a rever las clases anteriores, en las cuales ya hablé de eso. ¿Qué vamos a ver en la radiografía de tórax? Presencia de derrame, congestión pulmonar. Dependiendo a lo que nos muestre los exámenes complementares, vamos a solicitar un ecocardiograma. No es más que una ecografía del corazón, el cual nos permite ver las dimensiones de las cámaras cardíacas, la función de las válvulas, aumento tanto de los atrios, o sea, de las aurículas, como de los ventrículos. Esta es la aurícula izquierda, que está bastante dilatada, y este es el ventrículo izquierdo. Aquí vemos un ventrículo izquierdo bastante dilatado. Bueno, vamos a parar por aquí. Yo creo que mañana les voy a terminar lo que es la clase, con lo que sería el tratamiento, y el día sábado hacemos una revisión de todo lo que es insuficiencia cardíaca. Por favor, les pido que vean los videos para que el día sábado podamos hablar el mismo idioma. ¿Listo? Entonces, yo creo que mañana termino lo que es el tratamiento. Buenos días.